Buenos días con todos los que nos están viendo también por la red. Si le damos una bienvenida con un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos desde Guatemala, nos están viendo cada semana. Estamos felices de poder saludarles. Son nuestra primera semilla, ¿verdad? Los primeros discípulos que tenemos allá en Guatemala. Y Dios es bueno. Ayer me enteré de un milagro más, porque todos los días es un milagro, ¿verdad? Pero nuestro hermano Wilber de Guatemala estará con nosotros en Costa Rica para Edifica. De verdad estamos felices de lo que el Señor está haciendo. Y bien, y hablando de Guatemala, el último viaje que hicimos con mi esposa, y tuvimos la invitación de Wendy de poder conocer al embajador del Perú en Guatemala. Así que nos reunimos en la Universidad San Carlos, y allí cuando llegamos todavía el rector estaba ocupado y no lo podía atender, así que entramos pues, ¿no? Con mi esposa y Elizabeth, y comenzamos a conversar. Y lo que conversaba en ese momento, de frente a un peruano, tú lo ves afuera, le dices: ¿cómo te va con la comida? Es lo primero que tú tienes que preguntarle: ¿cómo te va? Porque afuera, tú sabes, el limón no es el mismo, el ají amarillo, o sea, hasta el sabor es diferente fuera. Entonces le pregunté: ¿y cómo te va con la comida? Y fue lo primero que le comencé a hablar, y él me comenzó a decir: sí, bueno, yo cuando viajo a otros países, yo lo que tengo que llevar es mi cocinera, dice así conmigo. Entonces, como buen peruano, ¿no? Y comenzó allí, y comenzamos a hablar no solamente de la comida, ya comenzamos a hablar de todas las áreas. Me dijo que había sido embajador por 8 años en Cuba. Así que yo dije: wow, o sea, ¿cómo ha sido en el tema en Cuba? Le digo, porque allá el tema, y me metí por la religión, ¿no? Le digo, y el tema de la religión en Cuba, hay restricciones allí, ¿cómo es? Y comenzamos a conversar de varias cosas, ya le toqué muchos temas. Y mientras esperábamos que el rector nos atendiera, ¿no? Entonces, pero luego salimos porque él iba a ver las instalaciones de la universidad, y de paso nosotros conocerla también, ¿no? Los detalles de la universidad. Y aparecieron algunas personas ahí acompañándonos. Las personas que aparecieron eran profesores, ¿verdad? Un historiador, también creo egresado de la misma universidad, pero era un sabio de estos, tenía cosas que yo nunca había escuchado. Yo nunca he escuchado que una mujer peruana había estado con un político de Guatemala, y que había sido tipo una mujer empoderada de sus tiempos, 1800 y esto, y yo no sabía nada de eso, y ellos comenzaron a conversar, y luego comenzaron a conversar sobre las obras que podían presentar, y él decía: gracias, y él decía las obras de arte, y luego empezaban a hablar del curador de la obra, y luego yo no entendía, y ya comencé a poner solo mi cara de intelectual nomás, ahí, sí, claro, por el curador, sí, el que cura, sí. O sea, no sabía nada ya, y bueno, mientras ellos hablaban chino, yo seguía conversando, caminando, ¿no? Al costado de ellos, ¿no? Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero en realidad el estar frente a dos personas que conversan, pero tú no entiendes nada. Imagínate una conversación de dos informáticos que estén hablando sobre la inteligencia artificial y todas las cosas difíciles que ahora vemos, ¿verdad? Y tú estás ahí al lado y no entiendes nada, ¿no? O dos ingenieros, o dos biólogos, ¿verdad? Cuando el pastor Carlos se para acá y comienza a dar una prédica, una introducción sobre las cosas que no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Pero trata de ponerlo a nuestro nivel, ¿verdad? Mortal, para poder entender lo que quiere decirnos. Pero imagínate estar parado entonces al costado de dos personas que están conversando algo muy difícil de entender. Ahora, así estuvieron los discípulos alrededor de Jesús cuando Jesús hizo una oración. La oración de Juan 17 es una oración en la que el Dios Hijo habla con Dios el Padre, ¿verdad? Y dice cosas muy profundas, y los demás que estamos alrededor, y que el Señor se ha encargado de escribirlo, ¿verdad?, en su Biblia, para que nosotros podamos tratar de querer, de intentar, de entender,
pero no necesariamente podemos en su totalidad. Entonces, pastor, si no podemos entender, ¿para qué te vas a meter en esta predica hoy día si nadie la va a entender? Y no es solamente eso, sino que podemos escuchar el corazón de Jesús, ¿verdad? En una oración, porque cuando tú haces una oración realmente intimas con Dios, ¿verdad? Abres tu corazón completamente, y eso es lo que quiero el día de hoy. Creo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender el corazón de Dios, ver un poquito más profundamente qué es lo que hay en esta conversación. Esta conversación se da en un momento muy crucial en la vida de Jesús. Está él a punto de ir a la cruz, ¿verdad? Él había hecho un anuncio en la víspera de esta oración de su arresto y su crucifixión. Él les había dicho a los discípulos, ¿no? Entonces, él tiene esto en la última cena. Así que esto se da en ese contexto, y antes de ir al huerto de Getsemaní, él levanta esta oración al Padre. Se le conoce como una oración, la oración sumo sacerdotal, porque básicamente el Señor Jesús intercede por Él mismo, intercede por sus discípulos, intercede por los futuros creyentes. Así que más o menos he intentado dividir en estas tres partes esta oración. Lo primero que quiero poder mencionar aquí es que Él ora por sí mismo. En Juan capítulo 17, el versículo 1, dice así: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, dice, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Cerramos nuestros ojos un momento. Santo Dios, venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Padre, para que abras nuestro entendimiento. Oramos, bendito Espíritu Santo, para que vengas con tu poder, Señor, y que nos reveles a Jesucristo, Señor, en nosotros, bendito Dios. Glorifícate, Padre Santo, en medio de la congregación el día de hoy, Señor. Padre Santo, oro para que todos, Señor, los que estamos presentes físicamente y los que están también a través de las redes, Señor, podamos entender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos el día de hoy de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, Jesús comienza esta oración y dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En realidad el Señor Jesús comienza a hablar de la gloria. Yo no sé qué tú piensas acerca de la gloria. Si de repente te dicen: oye, ¿has llegado a la gloria? De repente un hijo de Dios pensará: bueno, al cielo, ¿no? Pero hablando así terrenalmente, muchos piensan en la gloria como el momento de gran fama, o que tienes mucho dinero, que has alcanzado tu más grande meta, ¿verdad? Ya llegaste a la gloria, ¿verdad? Al éxito, por así decirlo, ¿no? Fama, poder, fortuna. Pero Jesús lo ve como un sacrificio. Entonces, generalmente nosotros buscamos lo que más nos conviene en términos de comodidad, pero no necesariamente el sacrificio, que tú digas: bueno, ya, yo busco la gloria, yo busco el sacrificio. Para Jesús, ¿verdad? La gloria en esta hora, ¿por qué lo digo así, que buscaba la gloria a través del sacrificio? Porque Él dice una frase al comenzar, y Él dice: Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. Nuestro Señor sabía exactamente en qué tiempo Él estaba viviendo y qué es lo que ya iba a venir para Él. La hora era la hora de su sacrificio. Nuestro Señor sabía exactamente. No sé cómo estará tu nivel de sacrificio, porque a veces buscamos lo que más nos conviene. Pero en realidad nosotros tenemos, como hijos de Dios, que ser como nuestro Señor. Amén. Dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros se manifieste, y la forma como el Señor se va a manifestar es en esa abnegación. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tiene que ver
con el sacrificio que cada uno de nosotros debe de tener. No sé de qué forma estás manifestando entonces el sacrificio. Ahora, lo siguiente que veo en el versículo 2 en adelante es que Él pide por la vida eterna. Dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él está, metámonos profundamente en el corazón de Dios. El corazón de Jesús está haciendo una oración muy íntima, muy crucial, muy importante, en un momento de su vida muy trascendental. No sé si tú has vivido momentos trascendentales en tu vida, y fíjate en qué tipo de oraciones has hecho en esos momentos. Aquí el Señor Jesús está hablando y pide por esa vida eterna para todos los hombres, para toda la humanidad. No sé cómo estás tú en esa conexión, en esa respuesta a la oración de Jesús. Porque Él ha hecho una oración, y te vas a dar cuenta que también en medio de esa oración Él va a pedir unidad, Él va a pedir varias cosas. Pero si Él está pidiendo esas cosas, nosotros también podemos ser una respuesta a sus oraciones. ¿Amén? Entonces, si Él está pidiendo vida eterna, y el Señor ha dicho que la vida eterna va a venir a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del Evangelio. En otras palabras, ¿cómo estás tú respondiendo a esa oración por el Espíritu Santo? ¿Cómo estás compartiendo de la palabra? ¿Cómo estás compartiendo el Evangelio? ¿Cómo estás compartiendo la vida eterna con otros? Otra cosa que yo veo aquí es la comunión. ¿Cuántos repiten la palabra comunión? Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Así que en esta parte, cuando el Señor Jesús ora por Él mismo, Él está hablando precisamente aquí de una comunión que había tenido desde antes de que el mundo existiera. Así que si nosotros vamos a orar por nosotros mismos, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Podemos orar por cómo está nuestro corazón en cuanto al sacrificio. Podemos orar en cómo estamos compartiendo de la vida eterna con los demás. Amén. Podemos orar en cómo poder tener más comunión con el Padre. Si nosotros queremos aprender cómo es que Jesús ora, y me pregunto cómo son tus oraciones, porque cuando nosotros vemos y analizamos, porque yo estaba viendo esta palabra, esta prédica para compartir, y estoy analizando mis oraciones, generalmente nuestras oraciones son por supervivencia. ¡Ayúdame! ¿Cómo estás conectado en una situación crucial en tu vida? ¿Alguna decisión que debes de tomar importante? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tus oraciones están sometidas al propósito del Señor en tu vida? Para comenzar a hablar de tu oración por ti mismo. Cuando oras por ti mismo, estás orando por poder manifestar a Cristo como el nivel de tu sacrificio, el nivel de compartir la palabra de Dios. Estás orando por ti mismo porque el Señor se forme en ti de esta manera para poder tener una comunión con el Padre de esa misma forma. ¿O estás orando por salvarte simplemente? Y no solamente el Señor ora por Él, sino también ora por los discípulos. Y vamos a ir más profundamente. Versículo 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. O sea, imagínate tus últimas palabras, ¿no? Ya no voy a estar más tiempo en este mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces, Él está diciendo, yo voy a volver a ti, yo ya no voy a estar en este mundo, yo vuelvo a ti. Ellos están en este mundo. Primero que Él sabe, completamente seguro, el Señor Jesús, en medio de su oración, que Él va a volver al Padre. Esta semana he estado preguntando a algunos de los chicos de la iglesia. He tenido el privilegio de que se suban a mi carro esta semana y he preguntado, oye,
si mueres el día de hoy y el Señor te pregunta por qué te debería dejar entrar en su cielo, ¿qué le respondería? Pastor, yo creo que no entraría al cielo. Sí, no he hecho muchas obras buenas todavía. Oh Dios, ¿quién es tu discipulador? No he llegado a preguntar eso, sino que básicamente le he llevado a través del Evangelio. Le he llevado a través del Evangelio porque debemos de estar seguros que nuestra salvación no se basa en tus buenas obras, se basa en lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. ¿Cuánta confianza tienes de que estarás con el Padre cuando pases el umbral de la muerte? ¿Cuánta seguridad tienes? ¿Estás poniendo tu confianza en lo que tú estás haciendo o en lo que Jesús ha hecho por ti? Y en realidad tenemos que nosotros crecer. Repite conmigo, crecer. Crecer en confianza, crecer en relación, crecer en tu seguridad. ¿Amén? Aquí el Señor Jesús dice: yo ya no voy a estar en el mundo, pero vuelvo a ti. Y luego dice: protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan en mí alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira la profundidad de la oración de Jesús. ¿Cómo oro por los discípulos de Cristo? Los discípulos que el Señor me ha dado. Ahora, reconozco que mis oraciones no necesariamente son estratégicas. Analiza cómo son tus oraciones o cómo oras por los discípulos. Primero acá lo que veo es que nuestro Señor ora por protección. Repite conmigo: protección. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Protégelos del maligno. Es bien curioso, pero el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro también hace esta referencia: líbralos del maligno. Y es básicamente porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra lucha, como dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre. Tenemos una lucha espiritual. Y hay una realidad de que nosotros tenemos una lucha. No solamente estás luchando contra tu egoísmo, no solamente estás luchando contra tu lujuria, estás luchando contra el enemigo. Y eso dice la palabra de Dios. El diablo está constantemente trabajando para matar, robar, destruir. Él no descansa, él hace bien su trabajo. Ahora, no podemos desconocer que los discípulos luchan con las huestes del mal. Efesios capítulo 6 dice: porque vuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, es curioso, ¿no? Jesús va a ir a la cruz, lo van a crucificar, le van a azotar, no la va a pasar bien. Pero frente a esa circunstancia, nuestro Señor no ora por su protección. No era: Señor, por favor, no, ayúdame, no quiero ir. En esta oración, lo que Él hace es orar por la protección de los discípulos. Amén. ¿Cómo están dirigidas tus oraciones para los discípulos que Dios te ha dado? No tengo ni uno, pastor. Ya vamos a ver la última parte. Lo siguiente que Él ora, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces Él ora por purificación, santificación. Amén. La santidad debe ser una marca del cristiano. Jesús dice en la oración entonces: santifícalos en la verdad de tu palabra. ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿Cómo has desarrollado
Yo justo estaba preguntando también esta semana, me veía con algunos que no necesariamente son discípulos directos míos, pero preguntando también, ¿y cómo está tu relación con la palabra? Bueno, la escucho, sí la escucho, una vez por semana los domingos. Sí, pero ¿cómo has desarrollado el hábito? No, eso me falta, pastor. No he desarrollado el hábito. Obviamente, ¿cómo estará tu vida? ¿Cómo estará tu vida de santidad? Porque el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es curioso, pero la santidad no viene por tu propio esfuerzo. Es por dejar que Dios revele su carácter. Cuando Él dice en esta parte, sean santos porque yo soy santos, es porque Dios nos ha dado de su Espíritu vive dentro de nosotros. Es decir, es Dios mismo viviendo dentro de ti, con todo su carácter, con todo su poder. Él no vive una parte del Espíritu en ti, vive Dios, el Espíritu Santo, vive dentro de cada cristiano que se ha arrepentido y se ha entregado a Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, amén. Y el carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene que ser manifestado, amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es la vida cristiana, amén. Cada vez que tú permites que el Espíritu de Dios se manifieste y manifieste su carácter, eso es que tú te vas a dar cuenta que vas a estar viviendo en fortaleza, vas a estar viviendo en pureza. Amén. Cuán separado estás del sistema del mundo, cuán apegado estás a su palabra y cuán apegado estás al Espíritu Santo. Porque eso va a ser la gran diferencia. Vas a poder caminar sobre las aguas de la lujuria, del pecado. Vas a poder ir por encima. Amén. Porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es como el avión que cuando me subo allí le estoy agarrando y metiendo mis uñas a mi esposa por el que se está moviendo cada vez más el avión. El avión está en la tierra porque tiene una ley de la gravedad, pero de pronto se vence a través del empuje que hay hacia las alas del avión y la velocidad, y el avión vence esa ley y de pronto comienza a volar y a estar por encima de la ley de la gravedad. Hay una ley que está en nuestros miembros que nos impulsa como el avión hacia la tierra, pero hay otra ley más poderosa que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos hace levantar como ese avión y poder caminar en santidad. Sí se puede cuando nosotros andamos en el Espíritu. La Biblia dice, cuando tú ves en el original, a andar en el Espíritu, y por lo tanto no satisfaceremos las obras de la carne. Y a veces no andamos en el Espíritu, no nos llenamos del Espíritu, entonces obviamente vamos a vivir vidas derrotadas. Así que Él ora por protección, por los discípulos, Él ora por purificación, pero también Él ora por progreso. Para que cumplan la misión. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Amén. Cada discípulo debe estar comprometido con la causa de Cristo. Cada discípulo debe estar comprometido con la extensión del reino de Dios. A veces tenemos que poner a un lado nuestros sueños, metas, visiones, para comenzar a ponernos en el propósito de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Desde el día que me entregué al Señor, yo pensé que el Señor me había llamado a ser un político, se los he contado muchas veces. Llegué a ser presidente, pero no, presidente de vida por vida, cuando firmé la constitución de la... Hasta ahí llegué, hasta eso me permitió el Señor. Pero en medio de mi deseo de llegar a ser un político, yo discipulaba a mis amigos.
en medio de mi deseo y de mi entrenamiento, porque buscaba entrenamientos también para los cristianos que querían entrar en la política, yo entraba y estudiaba, pero también entré a servir en el área de mujeres en la iglesia. Y en medio de este deseo que yo tenía en mi corazón, fui un discipulador más en el área de adolescentes. Yo discipulaba. Yo entraba a los colegios para dar los cursos, sexo, mentiras y verdad, y otras cosas. Y en medio de esto, de este camino, el Señor me reveló su propósito. Decidí caminar en los propósitos del Señor. Cuando el Señor oró por sus discípulos, entonces Él oró por protección, por purificación, pero también por progreso. Amén. No puedes dejar que los discípulos se queden en el mismo lugar y tú no hacer nada. ¿Cuánto estás doblando rodillas por su progreso? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Buscas que Dios nos proteja del maligno? A veces los discípulos no cambian y siguen en la misma cosa, porque simplemente no se dan cuenta que están luchando contra el maligno y sus armas no deben ser las mismas. Y lo siguiente que yo veo en la oración del Señor Jesús es que Él ora por los futuros creyentes. Él ora por Él mismo, Él ora por los discípulos, pero también ora por los futuros creyentes. Y dice, no ruego solamente por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Entonces el Señor Jesús oró por el futuro, oró por la unidad, oró por que el mundo crea. Así que cuando Él piensa en el futuro, nuestro Señor piensa con fe en el futuro, ¿correcto? A veces nosotros cuando pensamos en el futuro, no necesariamente pensamos con fe. Ay, ¿qué va a suceder? No, el dolor, uy, no, es cáncer. Uy, no, ¿qué es lo que está? No encuentro trabajo, no hay trabajo. Cuando pensamos en el futuro, muchos de nosotros entramos en ansiedad y no sabemos qué va a pasar y tal vez me va a pasar algo malo. Pero cuando pensemos en el futuro, tenemos que pensar como hijos de Dios. Amén. Tenemos un buen futuro. El Señor está con nosotros. Me encanta porque estoy cantando con mi hijo. Porque Él vive. Ya la canté en otra nota. Espero el mañana. Es un himno. Porque Él vive. No sé si ya lo han escuchado. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Cuando pensamos en el futuro, ya está seguro. Amén. No hay nada de lo que el diablo pueda hacer para destruirnos. Nada, nada. Tenemos que pensar que hay un buen futuro. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que vivir por fe. Aún a pesar de que el Señor sabía que iban a pasar una tormenta, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos tenían que tomarse de la palabra que el Señor les ha dicho, que iba a pasar del otro lado. Pero cuando pasaron por la tormenta, todos, ¡ay, no tienes cuidado! Y nos desesperamos. ¿Que acaso tú no tienes cuidado de mí en medio de la tormenta? No, Él ya dijo que vas a pasar al otro lado. A veces hacemos oraciones de lamento mirando el futuro y no pensamos en un buen futuro. Y lo imaginamos como un negro por venir. Algunos se alegran porque están esperando un negro por venir. Pero digamos como un oscuro por venir. Pero cuando decimos lo mejor está por venir, ¿han escuchado esa frase? Para nosotros no es un cliché. Para los hijos de Dios es la verdad. ¿Amén? ¿Amén? La fe no viene por lo que tus ojos naturales ven.
Porque el Señor comenzó a orar por los que Él todavía no conocía. No sé si oras por los que no conoces. Algunos dicen, pastor, pero yo soy introvertido, yo ni siquiera le hablo a mi conciencia, pastor, no hablo con nadie, pastor. Tengo que vencer esa cosa, yo tengo que vencer. La vences todos los días cuando vas a comprar el pan. Vas a hablar con alguien para que te den su pan. No sé si oras por los que no conoces. En Vida por Vida oramos por los que aún no conocemos. Amén. Oramos. Y oramos así como oramos por los que no conocemos en la Universidad San Marcos. Oramos también por los que no conocemos en la Universidad San Carlos, en Guatemala. Y el Señor nos ha permitido, viajamos sin conocer a nadie. A nadie. Pero el Señor se encargó, como les dije la semana pasada, con el vómito santo en el avión. Se quedaron y finalmente conocieron a una profesora de la Universidad San Carlos. Dime si el Señor no estaba allí. Hemos estado orando por conocer gente en la Universidad San Carlos. Amén. Y hoy nos están mirando, la directora de extensión universitaria. Ahorita nos están mirando. ¿Por qué no oramos por los que no conocemos todavía? Dios te va a sorprender. Amén. ¿Oras por los que no conoces todavía para que conozcan a Cristo? ¿Están en tus oraciones? ¿Cuánto tiempo de oración inviertes por los que no conoces? Ay, no oro por nada, yo oro por entrar a la universidad, pastor. Ya a tus 50 vamos pensando en otra cosa, ¿no? Es una broma. Sigue pensando en la universidad, perdón. No quise desanimarte, pero luego entra en el desánimo, ¿verdad? Pero luego oró por unidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Nosotros no somos una organización, somos un organismo. Es la gran diferencia. No somos un grupo, somos un pueblo. Amén. Así como tú estás en mí, permite que ellos estén en nosotros, dice Jesús. Ahora, ¿tú te has puesto a imaginar lo que está diciendo acá? ¿Puedes imaginarte cómo el Padre está en el Hijo? Cuando vienen a preguntarle a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, y el Señor Jesús les responde diciendo, ¿hace tanto tiempo estás conmigo y hasta ahora no me reconoces? Mira la forma en que el Padre está en el Hijo. El que me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor Jesucristo. El Padre y yo, uno solo somos. Entonces cuando Él ora y dice, Señor, permite que ellos estén en nosotros, así como tú estás en mí, que ellos estén en mí, dice Jesús. Una unión que solamente se puede dar por el Espíritu. O sea, los teólogos se han puesto a pensar en la magnitud de esta parte de la oración de Jesús. ¿Cómo nosotros, simples mortales, Dios nos permite estar en Él? La comunión que tiene Jesús con el Padre es única. La Trinidad está unida en su propio ser de Dios. Trata de imaginar un momento, es difícil. Esto no es solamente porque te lo enseñe, es porque el Espíritu de Dios te lo revele. Estás en Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos pueda revelar el nivel de comunión que podemos tener con el Señor. Que el Espíritu Santo nos pueda revelar eso, y nosotros no disfrutamos, muchos cristianos no disfrutamos de ese nivel de comunión. Pensamos que la comunión se trata solamente de leer la Biblia, hacer una oración y irte a trabajar. Hermano, gloria a Dios por los que hacen eso, pero tienes que aprender que la palabra de Dios me señala a Cristo para tener una relación con Cristo. Se los he venido repitiendo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras porque creen que ellas les dan la vida eterna, pero ellas me señalan a mí. Y ustedes se niegan a venir a mí para que tengan esa vida, dice Jesús. En otras palabras, la Escritura nos señala a Cristo. Abre la Escritura. Pero cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo te revela a Cristo. Y tu nivel
nivel de relación con Cristo es diferente. Porque vas a Cristo. Papá, gracias. ¿Cómo vamos hoy día? ¿A quién le hablamos, Señor, el día de hoy? Bendito Dios. Y comienzas a escuchar su voz. Comienzas a tener una relación. La palabra salta a tu corazón. Comienzas a ser consciente de esa realidad, que eres parte del cuerpo del Señor Jesús, que puedes tener una comunión única con Dios. La Biblia dice que todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Oras por los discípulos, oras por ti, oras por los discípulos, oras por los que aún no conoces. O sea, oras para que la gente que aún no conoces tenga la revelación de quién es Jesús. Y luego dice aquí que ora por los que no conocen, pero dice para que el mundo crea, o sea, que estén unidos así como tú y yo estamos unidos, para que el mundo crea. O sea, cuando tú te das cuenta que por el Espíritu Santo, del nivel de unidad que tú tienes con el Señor, entonces lo que se va a manifestar es el poder de Dios, es el mismo Dios que vive en cada uno de nosotros, se va a manifestar de tal manera que la gente va a creer en Dios. Son historias que yo le he contado varias veces. Estamos viviendo cada vez nuevas historias del Espíritu Santo. Me encanta vivir con Dios. Pero siempre recuerdo mis primeras oraciones, caminando en las calles, por los Olivos. Por allá vivía. Y caminaba, y yo primeros tiempos de cristiano. Y mientras estoy caminando, una persona sale de su casa ahogándose. Se los he contado en algún momento a algunos de ustedes. Y mientras está ahogando, que era nuevo en la fe, se está ahogando casi sin respirar. Y yo lo primero que dije fue: ok, si se muere, se va a ir al infierno. Voy a predicarle. Está así ahogándose, ¿no? Y entonces, ¿conoces a Jesús? Sí, me dice. Sí, ok, entonces, no, me dijo así. Al principio dijo sí y luego dijo no. Entonces, está dudando. Si duda, entonces no va a entrar al cielo. Todo eso en cuestión de segundos. Y entonces, bueno, Dios se hizo hombre y está muriéndose. Yo digo, bueno, pero cuando se muera se va al cielo, sí, y se entrega a Cristo, pero no podía. O sea, en ese momento estaba tosiendo, ahogándose rojo la persona. Entonces lo que yo hice fue cerrar mis ojos y le puse mis manos en su hombro. Y nunca he hecho una oración tan, no sé, podría ser ególatra, no sé, cuando tú escuchas lo que yo dije, te vas a dar cuenta por qué lo digo. Yo cerré mis ojos y le dije: Señor, para que esta persona sepa que yo soy tu hijo, que se le pase lo que le está sucediendo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Literalmente se le pasó completamente todo, pero terminé la oración y la persona me quedó mirando como si yo fuera el ángel Gabriel. Bueno, así me miró mi esposa y se casó conmigo. Yo siempre digo, ella no resistió a mi belleza. Pero se quedó así atónita la persona. Y entonces yo pude compartirle del Señor Jesús. Siempre digo, wow, qué arrogante, ¿no? En la oración, decir, para que sepa que soy tu hijo, que le pase ahora. Pero para que el mundo crea, nosotros tenemos que manifestar a Cristo. Amén. ¿Qué te impide ir a orar por los enfermos? Para que el mundo crea. Por tanto, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Miren, es bien curioso, no estamos hablando de Jesús. Jesús está a punto de morir, ¿correcto? Está a punto de ir a la cruz del Calvario,
en medio de una circunstancia difícil. Imagínate que tú estés a punto de morir. Y en medio de esta situación, el Señor Jesús hace una oración. La oración que el Señor Jesús hace no es una oración de supervivencia. No es una oración, ayúdame, protégeme, nada de eso. El Señor comienza a conectarse con el propósito que tiene el Padre, amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conectarnos siempre, amén. El propósito que tiene Dios y el propósito que tiene Él. Ahora, voy a orar por mí mismo. Ok, voy a comenzar a orar por mí mismo. Pero las cosas que Él habla por sí mismo son para orar por sacrificio. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús estaba orando por los discípulos, pero oraba por protección, oraba porque ellos eran enviados en misión. Yo los envío al mundo, Señor. Y por los que no conocían, Señor, oro porque aún no me conocen, pero van a conocerme a mí por la predicación de ellos. ¡Wow! El nivel de fe que tenía nuestro Señor. De todas maneras van a haber más creyentes. O sea, a ver, fijémonos un momento en la condición histórica en la que Jesús también estaba viviendo. Estaba viviendo en la opresión romana. Sabía que lo que iba a venir era una opresión terrible. Se los dijo a los discípulos: les van a perseguir. Sus padres, muchos de ustedes, los van a entregar. Algunos van a morir por mí. O sea, las cosas no van a ser fáciles para ustedes, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a ser mis testigos. Y comenzaba a hablar. Y las oraciones que el Señor Jesús decía eran oraciones con fe. No importa si hay opresión romana, no importa si siguen habiendo extorsiones, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, nuestro Dios va a triunfar. El reino de Dios va a seguir extendiéndose con aquella persona que está dispuesto, que está escuchando el corazón de Dios y que dice: sí, Señor, enséñame a ser sacrificial. Yo llego a las 7 de la noche a mi casa del trabajo, pero bien podría bañarme y tocarle la puerta a las 8, 8:30 a mi vecino para hablarle de ti. Pues oras por sacrificio. A algunos no nos gusta el sacrificio porque ya venimos cansados, pues, y me tiene que atender la esposa porque ya llegué cansado, y mi comida, me enojo si no está la comida, y se manifiesta el egoísmo. Ayúdame, cúbreme, protégeme, eres una buena oveja. No, a veces hacemos oraciones logísticas. Señor, te pido por favor por esta cocina. Te pido por una casa. Señor, tú sabes que necesito una movilidad. Te pido un carro. O sea, no está mal pedir lo que necesitamos. El Señor Jesús mismo lo dice. O oraciones condicionales, ¿no? Señor, si tú me haces esto, yo te hago aquello. Si tú en verdad me bendices, entonces serviré todos los domingos a las 8 de la mañana. Y si no te bendices, llego a las 10, 11 mejor, para que aprendas, Señor. A mí se me escucha. Él sabía que los discípulos iban a huir. Estaban a punto. Estoy hablando después de la última cena, antes del Getsemaní. Él sabía que los discípulos iban a huir. Él sabía. ¿Qué oración haces tú? Me encanta porque el Señor Jesús dice: la obra que me has encomendado, yo la he hecho. Te pregunto, ¿la obra que Dios te ha encomendado, la estás haciendo? Dile que está a tu lado: ¿estás haciendo la obra que Dios te ha encomendado? Yo creo que nos reta una oración como esta, ¿verdad? Es como que hoy día nos hemos metido en esa conversación. Imagínate que están conversando algo muy privado y has abierto la puerta.
y has estado escuchando lo que están conversando, pues has abierto la puerta de la oración con Jesucristo el día de hoy y has escuchado cuál es su corazón. Está bien, ora por ti, pero ora para que Dios se forme en ti. Amén. Ese es su propósito. Comienza a orar por los discípulos, porque Dios los proteja, porque ellos progresen, porque ellos sigan creciendo. Ora también por los que aún no lo conocen. Ora para que comprendan la unidad. Ora para que comprendan por revelación, que realmente puedan tener esa comunión. Hermanos, tenemos que salir de nuestra propia situación, de mirarnos el ombligo, como siempre digo, de estar mirándonos a nosotros mismos, y lo que me pasa, y lo que me pasa, y lo que me pasa. Y comienzas a buscar primero el reino de Dios. Y la Biblia dice que todo lo demás vendrá por añadidura. He visto en todos estos años de haberle entregado mi vida al Señor, cómo Dios se ha encargado de los detalles. Cuando yo tenía 17 años, yo lloraba con mi discipulador. Y yo llorando me decía, pero ¿por qué llora? Lo que pasa, hermano, es que creo que nunca me voy a casar, le decía. ¿Por qué dices creo que nunca? Porque yo trabajo y les doy todo a mi casa y las cosas económicamente no van bien en la casa. Así que si yo me salgo de la casa, va a haber un problema económico en la casa. Creo que nunca voy a salir. Y yo lloraba. Pero era ujier. Pero comencé a crecer y a progresar, a ser discipulador de adolescentes. Bueno, quizás en mi mente pensaba que nunca me iba a casar, pero el Señor ya estaba preparando a mi esposa. Amén. Porque si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y dije, bueno, quizás Dios no quiere darme un hijo. Está bien. Pero si tú sigues buscando el reino de Dios, Él se encarga de traértelo. Amén. Pero si tú buscas el hijo, ahí tendrás tu recompensa. ¿Me dejo entender? Si tú buscas la bendición, ahí estará tu recompensa. Busca el propósito. Busca el propósito de Dios. Cierra tus ojos, por favor. No sé qué estará pasando en tu vida o en qué situación estarás. Si tal vez tienes discípulos o si tal vez no tienes ninguno, pues el Señor quiere invitarte a que tú realmente consideres su propósito en tu vida, porque su propósito es mayor de las cosas que te están pasando. Yo te aseguro de que si tú te enfocas en su propósito, el Señor se va a glorificar en tu situación.